Hola a todos, mi nombre es Manuel Rico Rada, soy médico de profesión, actualmente con 28 años de edad. Hoy quiero que conozcan de mi historia personal cuando conocí el Ganoderma lúcido y qué ha significado para hoy considerarme una persona más saludable. Relativamente he sido una persona muy sana y me acuerdo que desde mi adolescencia y en mi niñez nunca había tenido ningún problema de salud. Pero sí me acuerdo que en mis últimos años de universidad, en mis últimos años de formación, sobre todo en la etapa del internado, que es nuestro último año, ahí en ese momento empecé en una fase de mi vida en donde quizás por tiempo, quizás por premura o quizás por muchas situaciones, mi alimentación no fue la mejor. Empecé a comer en horas que no eran, empecé a comer el tipo de comida que hubiera a la mano, porque en esa situación en donde uno está en el hospital con cargas de paciente, con responsabilidades encima, uno pues trata de alimentarse con lo que tenga a la mano. Y siento, desde mi perspectiva, desde ahí empezó todo. De ahí para acá me acuerdo que empecé a tener los síntomas clásicos de la gastritis, y es de lo que les quiero comentar hoy, qué ha significado el Ganoderma en mi vida respecto a esa enfermedad, y también con problemas del colon. Les comento que antes de conocer el Ganoderma, a mí me tocaba depender de unos fármacos como el omeprazol particularmente, porque me daba acidez todo el tiempo. No pasaba un día en que no me diera acidez y me tocaba depender de esa pastilla. E incluso me acuerdo que ya ejerciendo como médico, cuando estaba en la unidad de urgencias, me tocaba decirle a las compañeras de trabajo, a la jefe de enfermería, que me canalizara para que me pasaran omeprazol en la vena, porque no me alcanzaba la pastilla que me tomaba en la casa, y cuando estaba allá en la institución atendiendo a los pacientes me volvía a dar la acidez y más fuerte, y me tocaba ponerme medicamentos intravenosos. Y de esa historia les comento que empezó a cambiar cuando conocí sobre el producto. Y antes de hablarle de lo que ha significado el Ganoderma para el aporte a mi salud, les comento que yo, como médico, súper escéptico cuando conocí sobre esto, porque me hablaban de un café saludable que ayudaba a regular muchísimas enfermedades, a regular diabetes, hipertensión, incluso me hablaron de cáncer en ese momento. Y les soy sincero, yo como médico, 7 años de formación en mi universidad en particular, y nunca vi hongos, nunca, se lo juro que nunca vi que se diera un hongo directamente a una persona como suplemento para ayudarle en sus patologías o en sus enfermedades. Y eso para mí era un mundo completamente diferente. Fui escéptico en el momento, y les confieso que la demora fue abrirme a ese mundo nuevo de investigar. Y hoy les puedo decir que después de revisar en plataformas científicas súper avaladas, hablamos de PubMed, de Cochrane, de Science Direct y muchas plataformas en donde se encuentran muchas publicaciones científicas, ahí pude revisar y conocer mucho sobre el Ganoderma, sobre sus propiedades. Ahí fue donde conocí esta parte de betaglucanos, de triterpenoides, de ácidos ganodéricos, germanio orgánico. Un mundo completamente nuevo para mí, y no por ser nuevo no iba a sentir su beneficio, porque gracias a esas sustancias, que aunque tú no las conozcas hoy y aunque yo no las conocía, empezaron a actuar en mí. Y sin darme cuenta, de alguien que tenía que tomar eso omeprazol todos los días, por allá a los 2-3 meses de estar consumiendo el producto, me empecé a dar cuenta de que ya no la necesitaba casi, porque la acidez que me daba todos los días empezó a darme ya solamente 3 o 4 veces a la semana, y después me empezó a dar 2 veces a la semana, y después me empezó a dar solamente 1 vez en la semana, en número y en intensidad, que iba bajando cada vez que tenía un episodio de gastritis, y del colon cada vez me sentía mejor. Y decirle, yo estoy en una zona por acá en Majagual, Sucre, en donde es común comer arroz, comer arepita de arroz, comer mote de queso, comer frijoles con cerdo, comer lentejas, y son un tipo de comidas que yo personalmente no las toleraba, porque me daba mucha acidez y empezaba con distensión abdominal y me ponía muy mal, me sentía incómodo y prefería evitar esos alimentos. Y les puedo decir que gracias al Ganoderma y todo lo que ha significado para construir en mi salud, hoy puedo volver a comer esos alimentos. Y hoy los disfruto en porciones moderadas, pero no siento esos síntomas que antes me incomodaban y que me llevaron a dejar de consumirlos. Y también con la gastritis hoy mi historia es diferente, y les puedo decir hoy que no consumo eso omeprazol, y mi salud estomacal y mi salud del colon han sido muy diferentes. Y les puedo decir como médico que el Ganoderma es una realidad, y no te estoy hablando para que dejes de consumir tu medicamento, te estoy hablando que es el suplemento ideal y el suplemento perfecto para que todo lo que tú tengas poco a poco empiece a cambiar tu historia de salud. No solamente fue conmigo, he tenido la fortuna de conocer testimonios de salud con familiares. Una vez me acuerdo con un hermano de mi mamá, un tío mío. Él es súper joven, de 45 años aproximadamente, pero es un paciente muy crónico, un paciente hipertenso, diabético, que incluso por el descuido de su enfermedad llegó a un deterioro muy rápido de sus riñones. Se encuentra actualmente en fase de diálisis, y que cuando yo conocí sobre este producto, me acuerdo de que él ya había tenido múltiples reingresos a la unidad de cuidados intensivos, porque se complicaba demasiado debido a sus enfermedades y todas las comorbilidades que tenía. Cuando yo conocí sobre el Ganoderma,
me acuerdo muy bien que fui con mi mamá a visitarlo y estuvimos hablando sobre el producto con él, y cuando lo inició a consumir las cápsulas, que es el extracto puro del Ganoderma, mi tío, de estar postrado en la cama, de verlo bastante pálido, de verlo básicamente como una hoja de papel, porque sus niveles de hemoglobina estaban muy por el suelo por sus enfermedades, todas las comorbilidades que tenía, él no podía ni siquiera caminar porque no se sostenía, porque le daba un vértigo muy fuerte. Y después de empezar a consumir el Ganoderma, me acuerdo que no había pasado ni siquiera un mes y mi tío ya se podía levantar de la cama, que incluso había llegado al punto en donde él tenía un negocio que quedaba muy cerca de su casa y no podía siquiera vigilarlo, no podía ir a verlo, no podía saber qué estaba pasando, porque de verdad que no daba para pararse de la cama. Y gracias al Ganoderma esa parte de su vida cambió, y que poco a poco hizo mejor aceptación de sus terapias de diálisis, de todo lo que le mandaba el nefrólogo, lo que le mandaba el internista. Y también me acuerdo de mi papá, me acuerdo de la parte de mi papá que por herencia, un perfil lipídico bastante alterado, triglicéridos por el cielo, colesterol por el cielo, y también después de sufrir un accidente, que gracias a Dios no hubo un daño mayor, sí me acuerdo que quedó con una cefalea postraumática por el trauma del accidente, y lo vio un neurólogo, le hicieron TAR, resonancia magnética de cráneo y todos los exámenes pertinentes en su momento, y una cefalea que con múltiple analgesia, y cada vez le ponían uno más fuerte y no se le podía quitar. Y una vez fui a visitarlo para comentarle de este producto tan maravilloso, y compartiendo una taza de café con extracto de Ganoderma Lucidum, hablando con él tranquilamente como suelo hacerlo, no había terminado de tomarse la taza de café cuando ya me estaba diciendo que se le había pasado el dolor de cabeza. Y 2 meses después de ese episodio, aparte de su medicina para el control de triglicéridos, el control de colesterol, tenía un perfil lipídico normal que nunca se lo había visto, y siempre buscando la manera que él consumiera el mejor medicamento del mercado, y nunca había podido tener un perfil lipídico normal, solo hasta que agregó como suplemento el Ganoderma a su dieta. Y quiero finalizar con esto: si tú hoy me dices que no crees en el Ganoderma, que no crees en nada de hongos que sean medicinales, te entiendo perfectamente, porque yo he sido la persona más escéptica cuando conocí sobre esto, y teniendo bases porque era médico, yo nunca había visto esto en mi formación, pero te puedo decir con toda certeza de que el Ganoderma es lo mejor que tú puedes hacer para suplementar, que aparte de lo que te mande tu médico, que aparte de lo que tú hagas ya normalmente para sentirte saludable, a través de un producto delicioso y maravilloso que puede impactar muy positivamente en tu salud, créeme que le aportarás algo a tu vida que hará que cambie del cielo a la tierra.